del equipo número 2, donde está conformado por Milton Aguirre, tu persona, Oswaldo Cuellar y Germán Merino. En esta ocasión nos permite hablar sobre el tema estimación en la administración de proyectos. Estimación es fundamental en la gestión de proyectos. Permite alcanzar recursos, tiempos y costos de manera eficiente, como se menciona acá, ¿verdad? Y en esta presentación vamos a explorar, abarcar muchos de estos temas, los conceptos, las técnicas y las técnicas claves en la estimación de proyectos. Tenemos que los conceptos básicos en la gestión de proyectos, los objetivos principalmente, ¿verdad? Los objetivos son el resultado final que se espera alcanzar al concluir un proyecto. Estos deben estar claramente definidos desde un proceso inicial, ¿verdad? Para proporcionar dirección y enfoque sobre lo que queremos lograr. Así también tenemos un concepto básico que es como las metas. Metas, como menciona acá, no es, a menudo se tiende a confundir entre los objetivos, pero no es lo mismo. Las metas son hitos concretos que se quieren lograr, ¿verdad? Con una gestión de proyectos. Puede ser reinventariar una empresa, ¿verdad? Lograr mantener un stock mínimo de inventario y otros factores, ¿verdad? Ahora, también otro de los conceptos básicos son los recursos. Esto abarca, como menciona acá, todo lo necesario para llevar a cabo un proyecto. Puede ser tiempo, personal, tecnología, herramientas, materiales, presupuesto, ¿verdad? Y mano de obra, sobre todo. Ahora, otro de los conceptos básicos que se maneja en la gestión de proyectos son los riesgos. Estos se tratan de identificar a medida que se va avanzando con el proyecto, con la finalidad de identificar en qué se puede fallar, evaluar y pensar cómo lo podemos hacer de una mejor manera y sobre todo reaccionar de una manera más eficiente para concluir el proyecto cuanto antes y evitar la menor pérdida posible. Como último punto tenemos los stakeholders. Estos son todas las partes interesadas en el proyecto, tanto como clientes, como usuarios, patrocinadores, empresas y miembros de un equipo en general, ¿verdad? Que es una estimación de proyectos. Básicamente, una estimación de proyectos es el proceso de predecir tiempos, costos y recursos, ¿verdad? Ya sea para la empresa o para el usuario. Acá tenemos unos cuantos ejemplos, que es la predicción. Dice, es un pronóstico basado en información disponible y experiencia previa. Y esto nos sirve antes de iniciar el proyecto, ¿verdad? Como hablar con el cliente en este caso y decirle qué es lo que necesita y hacia dónde vamos a enfocar esta estimación. También tenemos los recursos de los proyectos, ¿verdad? Determina el tiempo, el costo y el esfuerzo necesario para completar un proyecto. Esto básicamente también nos ayuda, ¿verdad?, a saber cuánto podemos invertir o cuánto va a ser el máximo de invertir en la gestión. Las herramientas, ¿verdad?, que son las que nos ayudan a tomar decisiones concretas, ¿verdad?, a informar también y establecer expectativas realistas, ¿verdad? Y por último tenemos un proceso iterativo. Este proceso iterativo menciona que se refina o se va puliendo a medida va avanzando el proyecto. A medida tenemos más información también del proyecto. Ahora vamos a pasar a los principios básicos de la estimación en la administración de proyectos. Acá tenemos 4 principios básicos, pero son muchos más. Por cuestiones de tiempo solo vamos a mencionar este. La precisión progresiva, ¿verdad? Esto se refiere a que la estimación del proyecto o el cálculo, ¿verdad?, se vuelve mucho más preciso a medida va avanzando el proyecto. Uso de datos históricos. Esto nos facilita actuar de manera eficiente y rápida, basarse en experiencias pasadas, como menciona acá, ¿verdad? Y como tercer punto, la consideración de riesgos. Incorporar análisis de riesgos en las estimaciones para mayor realismo, ¿verdad? Como hacer una simulación de qué puede pasar para estar prevenido. Y por último es la participación en equipo. Esto es el paso fundamental, ¿verdad? Es involucrar a todos los miembros del equipo o de la empresa, en este caso, ¿verdad?, en el proceso de la estimación de proyectos, para que al finalizar todo sea más intuitivo y todos sigan sobre la misma línea. Buen día, mi nombre es Oswaldo Cuellar, miembro del equipo número 2, y en esta ocasión estamos tratando el tema de las estimaciones en un proyecto. En esta ocasión les hablaré sobre las ventajas de las estimaciones en un proyecto. Entre ellas podemos mencionar la gestión de expectativas. Permite comunicar expectativas claras para los clientes. El objetivo es no solo que sepan qué esperar y cuándo, sino también que sea una estimación realista
y fiable. Esto es importante en el sentido de que nosotros queremos que estas estimaciones sean lo más precisas porque queremos cumplir con nuestra palabra, no queremos decir una cosa y al final resultar que no pudimos cumplir con lo que nos propusimos en términos de tiempo, en términos de objetivos. También una de las ventajas es que mejora la planificación y la gestión de recursos. Establecer metas realistas y tener un rumbo claro por seguir permite priorizar las tareas importantes y mejorar la calidad de trabajo que se entrega. Y esto es posible con estimaciones precisas, exactas, que por ejemplo nuestra estimación del tiempo que tomará desarrollar una función sea realista y que no sea autoimponerse una carga demasiado pesada en un periodo de tiempo corto, porque eso puede afectar la calidad de trabajo y la percepción de satisfacción del equipo. Puede hacer que sientan presión que podría evitarse con una buena estimación del tiempo que puede tomar desarrollar una parte del proyecto. Por otro lado, también aclara la dirección y el camino. Las estimaciones buscan no ser una suerte de adivinanza, sino que se tienen que basar en hechos históricos, en variables y parámetros que sean incidentes en el resultado que se desea estimar, y por en ese sentido ayuda a dar claridad en un clima de incertidumbre o oscuridad como son los proyectos que se emprenden. Esto quiere decir de que una estimación busca aclarar las dudas que se tienen al principio, como cuánto tiempo va a durar un proyecto en ser desarrollado o cuántos recursos se necesitan, y depende de la precisión de esa estimación se van a tomar decisiones mejores. Para iniciar tenemos las dificultades en el proceso de estimación. Tenemos en este punto 4 opciones que nos da las dificultades o lo que nos pueda presentar durante el proceso de la estimación al concluir un proyecto. Como primer punto puede ser la incertidumbre. Nos dice que son factores desconocidos que pueden afectar la precisión de las estimaciones. También tenemos la presión de tiempo. Plazos ajustados pueden llevar a estimaciones apresuradas e inexactas. Complejidad del proyecto. Proyectos grandes o complejos son más difíciles de estimar con precisión. Falta de experiencia. Equipos sin experiencia pueden tener dificultades para realizar la estimación precisa. Estas dificultades se nos pueden presentar durante estemos desarrollando un proyecto. Tanto sea grande o sea pequeño, siempre vamos a tener problemas que se nos pueden presentar, tanto de iniciar el proyecto como clasificar las partes que hará cada equipo, un miembro del equipo, o también puede influir también los recursos o las herramientas que estemos ocupando para realizar el proyecto. Luego tenemos las técnicas para la estimación de costos en la administración de proyectos. Tenemos la técnica y tenemos la ejecución. En la técnica tenemos estimación ascendente. Nos dice que es una suma de costos individuales de componentes para obtener el total del proyecto. Tenemos otra técnica, estimación por analogía. Usa costos de proyectos similares como base para estimar. La estimación paramétrica utiliza relaciones estadísticas entre datos históricos y parámetros del proyecto. Análisis de reserva incluye fondos o contingencia para riesgos identificados. Estas técnicas nos ayudan a que podamos evaluar nuestro proyecto. En este punto sería el costo con el cual vamos a administrar los proyectos, porque tenemos ciertas técnicas y las técnicas nos ayudan a llevar un control para ir desarrollando paso a paso nuestro proyecto final. Y también tenemos que tener a la mano una contingencia en caso, por ejemplo, tengamos un problema técnico. Tenemos que tener los recursos para seguir continuando con el desarrollo de nuestro proyecto. Luego, entre las herramientas para la creación de diagramas en estimación de proyectos, tenemos en la primera Open Project, que es una opción open source. Posee diversas funciones para gestionar un proyecto, como crear diagramas de Gantt para cronograma de actividades. Es posible listar las actividades desde una de las opciones de la aplicación, es decir, las actividades que se necesitan realizar para completar un proyecto. Permite hacer un desglose de las tareas a realizar, indicar su duración, cuándo inicia, cuándo finaliza, generar dependencias una tarea de otra, generar también y generar secuencias entre una tarea y otra. También es posible
gestionar los recursos que se tienen para un proyecto, sean recursos de esfuerzo, es decir, recursos humanos, y recursos de materiales. Y permite también asignar un coste, es decir, para los recursos de esfuerzo de trabajo, les permite asignar un coste por hora, que es lo que simboliza el pago para alguien que colabora en un proyecto. La otra herramienta es Azure DevOps, y esta es una opción que provee Microsoft a través de sus servicios en la nube de Azure. Se trabaja con ítems de trabajo, que son las unidades básicas en las que se basa el proyecto, es decir, son las tareas en las que se divide el proyecto, los módulos, comprenden épicas, tareas y problemas, y estos se visualizan en boards. Por ejemplo, un board es el board de por hacer, haciendo y hecho. Y también delivery plans, planes de entrega, permite entregar las tareas que hacen falta realizar para desarrollar el proyecto a los colaboradores, a los miembros del equipo. Y esto puede visualizarse también como un diagrama de Gantt. Y se enfoca en entregar los ítems de trabajo al equipo de trabajo en cierto cronograma, siguiendo cierta cronología. Luego, las técnicas para la estimación del tiempo incluyen el Work Breakdown Structure, que es un divide y vencerás, desglosar las tareas, es decir, se tiene el proyecto, qué es lo que se quiere lograr con el proyecto, y el Work Breakdown Structure consiste en que vamos a dividir ese proyecto en partes manejables, partes digeribles, y que estas partes tengan un sentido, que tengan una jerarquía, una relación de dependencia unas con otras y relaciones entre las partes. Entonces consiste en desglosar el proyecto y estimar cada una de las partes, de manera que se pueda estimar la duración del proyecto entero por la sumatoria de cada una de las partes, y no al revés, no querer estimar el proyecto de un solo punto de función. Los puntos de función consisten en asignar un puntaje a cada tarea de acuerdo con su complejidad. Este puntaje se llama punto valor, y al final se obtiene un punto final, y de esta manera, utilizando puntos de función de acuerdo con la complejidad, se pueden asignar los tiempos que puede durar. También tenemos los datos históricos, que consiste en una técnica análoga, es decir, que tomamos datos históricos y otras variables para calcular las estimaciones. Pueden ser datos sobre proyectos anteriores con funciones similares y ver cuánto tardó en desarrollarse cierta parte. Luego, la técnica COCOMO 2 es una técnica avanzada, es una técnica paramétrica que relaciona la variable de tiempo en una estimación del esfuerzo con el parámetro meses persona. Meses persona es un indicador del esfuerzo medido en meses, en una unidad de tiempo de meses. Las técnicas para estimación de esfuerzo, en esta parte personal requerido en la administración de proyectos. Nos dice que la estimación precisa del esfuerzo es fundamental para el éxito en cualquier proyecto. Estas técnicas ayudan a los equipos a planificar recursos y tiempos de manera eficiente. Esto para concluir en un buen proyecto y que el cliente esté satisfecho también, tanto como los desarrolladores queden satisfechos del trabajo elaborado. Tenemos 3 puntos en la primera. Nos dice que estimación por analogía utiliza datos de proyectos anteriores similares, es rápida pero requiere experiencia y proyectos comparables. Esto nos dice que también tenemos que saber y conocer un proyecto anterior que hayamos elaborado. Con eso nosotros nos podemos basar en ciertos datos para que tengamos una base para poder desarrollar otro proyecto similar, pero no pegado a esa base, sino que tenemos que tener ciertos datos que irán cambiando el proyecto. Tenemos también la técnica Delphi, que nos dice que involucra a expertos que estiman de forma independiente las diferencias, se discuten para alcanzar un consenso. También tenemos que, como equipo, tenemos que clasificar los puntos claves a desarrollar. Estos también deben ser repartidos en el equipo para que cada uno lleve en sí el desarrollo de la parte del proyecto. Juicio de expertos. Dice que aprovecha el conocimiento de profesionales experimentados. Es subjetiva, pero valiosa para proyectos únicos y complejos. Dentro de nuestro equipo, todos somos capaces de poder desarrollar ciertos puntos para un proyecto. Si algún miembro del equipo les dificulta, nosotros también podemos apoyarle para llevar al pie a un nivel del proyecto y que no se nos presenten problemas, tantos problemas técnicos o problemas de equipo. Tenemos también lo que es un método cuantitativo. Tenemos 3 que nos pueden ayudar. Tenemos los puntos de función. Esto evalúa la complejidad del software basándose en entradas, salidas y consultas dentro del proyecto.
traduce la complejidad en unidades de esfuerzo estandarizadas. Tenemos también el cómo, modelo paramétrico que calcula el esfuerzo según el tamaño del software, basándose en factores como la complejidad y el equipo. Estos dos métodos nos ayudan a poder evaluar ciertos puntos de nuestros proyectos, donde tenemos que identificar esos puntos que tienen más dificultades para desarrollar, y a eso debemos de ponerle más atención. En caso no sepamos cierta información, no tengamos cierta incertidumbre de los datos, debemos de otra vez de consultar. Ya en este punto nosotros ya tuvimos que haber investigado o tenemos la información que el cliente nos ha brindado. Tenemos también la estimación basada en historia. Nos dice que divide el trabajo en historia de usuarios, asigna puntos de esfuerzo basándose en la experiencia previa del equipo. Como cada miembro del equipo puede también opinar en el proyecto y surgen nuevas ideas. Si tenemos problemas y esa persona nos puede ayudar, o otra persona nos está dando cuenta de que hay ciertos puntos que no están calificados para el proyecto, o se pueden cambiar o se puede mejorar. Entonces ahí todo el equipo está en colaboración para el proyecto. Luego, las técnicas para estimar el tamaño del software en proyecto. Nuevamente mencionamos los puntos de función, porque de igual forma como se asigna la complejidad de las funciones y se les asigna un punto de valor, con eso es posible tener una idea de qué tan grande podría terminar siendo una parte del proyecto. Luego, las líneas de código es estimar el tamaño basándose en la cantidad de líneas de código. Este dato se puede tener al final de realizar el proyecto, pero nos interesa también hacer una estimación al principio de cuántas líneas de código podrían requerir, y esto se puede usar también en datos históricos, es decir, ver cuántas líneas de código tomó una función similar y hacer una variación de acuerdo con variantes de complejidad. Ahora, relatividad y tamaño de camiseta es una técnica que consiste en asignar un tamaño relativo a los componentes, tomando como referencia a otro componente dentro del mismo proyecto. Es como decir, este componente es más grande que este otro, y se puede combinar con la técnica del tamaño de la camiseta, que consiste en asignar categorías de tamaño XS, S, M, L, XL, análogamente como tallas de ropa, para tener categorías al momento de asignar estos tamaños relativos. Es decir, se pueden combinar estas dos técnicas en una sola. Y luego COCOMO 2 nuevamente tiene varios modelos: modelo post-arquitectura, modelo composición, modelo aplicación. Y en este modelo post-arquitectura considera el tamaño del software como puntos objeto. Puntos objeto es el indicador que asocia el tamaño medido de acuerdo con el esfuerzo necesario para ser realizado. Tenemos un ejemplo de estimación de un proyecto de software. En este caso, nos basaremos en un sistema de órdenes de compra, donde tenemos un pequeño resumen de proyectos y las funcionalidades. El objetivo es automatizar y optimizar la gestión de compras, reduciendo errores y mejorando la trazabilidad y el tiempo del procedimiento. Tenemos las fases del proyecto. Lo primero que comenzaremos es con la recolección de la información, análisis de datos, desarrollo del sistema, depuración y optimización, y pruebas finales. En cada fase tenemos ciertas horas el cual estarán involucradas para ir desarrollando cada fase. Tenemos las funciones principales del proyecto: la gestión de proveedores, la creación y seguimiento de orden de compra, la aprobación de órdenes, integración con inventario, generación de reportes. Todos estos datos también los representamos en una gráfica, en donde también vamos evaluando qué fase o qué funcionalidad principal está más alta y a cuál debemos presentarle más atención, de cuál tendrá más trabajo de desarrollo, ya que la información es muy importante. En la gráfica estamos representando en color naranja las horas que se estarán trabajando. También tenemos una estimación de costos, tiempos y un cronograma para el desarrollo del programa y del proyecto. Al ir finalizando nuestro proyecto, tenemos un tiempo total estimado de 569 horas, más un buffer de 20%. El buffer es, al final, que si no compensamos a entregar nuestro proyecto final, dependemos también de un tiempo prudente del 20% de las horas estimadas para el proyecto. Y también tenemos el costo del proyecto final. En este ejemplo es de
$149. Esa distribución de costos está contemplando en 4 partes, donde están involucrados desarrollador senior, desarrollador junior, analista y tester. Cada uno tiene su costo asignado según el conocimiento y el trabajo que estará desarrollando en el proyecto. Incluiremos una gráfica de pastel, donde gráficamente nos está presentando el tamaño que cada uno está distribuido. Tenemos un cronograma del desarrollo de nuestro proyecto a entregar. Tenemos la recolección y análisis, el desarrollo, la depuración y pruebas. Esto nos dice que cada punto del cronograma tiene una semana para el desarrollo, excepto el desarrollo del programa, que tiene 4 semanas, ya que lleva mucho código que se estará programando en el proyecto. Y al final tenemos un tiempo final de entrega de 7 semanas, que el cliente estará conocedor de su estimación. El equipo estará conformado por un administrador, 2 desarrolladores, senior, 2 junior, un analista y un tester. El tester al final estará analizando cada punto del sistema, tanto las entradas, salidas de datos para el usuario, los informes, los reportes y todo lo que tenga que ver con la gestión del sistema. Nuestro compañero seguirá con la cuenta a continuación.